Y ya en la finalización de Panorama Agropecuario vamos a compartir una nota que le realizamos al economista Carlos Echepare, quien nos habla de la realidad del país en estos momentos. Lo escuchamos. Carlos, desde su óptica, ¿qué es lo que usted observa a futuro precisamente por esa incertidumbre reinante? Bueno, primero que va a haber un cambio, independientemente del partido político que gane, va a haber un cambio por lo menos de personas, ¿no? Y esto va a significar, yo creo, que una situación más positiva respecto del sector, porque va a haber alguna posibilidad de diálogo que no la ha habido en estos últimos años. A partir de allí después habrá que ver si esos cambios que pueden llegar a producir en lo inmediato son suficientes para que el productor vuelva a tener confianza, y ahí es donde empiezan a tallar otro tipo de preocupaciones que va a tener seguramente el nuevo presidente, que tienen que ver con el país que va a quedar, que es un país que va a quedar con variables económicas complicadas, con una situación social compleja y con muchos sectores reclamando cambios, y habrá que ver en ese reclamo de cambios qué orden de prioridades le asigna el nuevo gobierno al campo. Si es un gobierno que está de alguna manera identificado con la producción, seguramente el campo va a estar en primera fila. Si es un gobierno que va a priorizar continuar con muchas de las políticas actuales, a lo mejor la cosa se va a diluir un poco más. Carlos, hoy en la actualidad se habla de los números negativos, los márgenes negativos que existen en la producción agropecuaria. ¿Cuál es el panorama que usted está observando? Porque bueno, la preocupación existe y los números no dan, uno lo puede ver aquí en Balcarce puntualmente. Sí, los números no dan prácticamente en ninguna zona hoy, aún en la zona más típica, digamos, la zona núcleo, allá por el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, tampoco los números se cierran, sobre todo si estás trabajando en campo alquilado, ¿no? Por supuesto, a medida que te alejas de los puertos o de los centros de consumo, el número cierra menos. Entonces vos decís, bueno, todo esto va a cambiar en los próximos 2-3 meses, sí, no, ya no, a esta altura no hay cambios posibles. Seguramente va a haber que esperar al nuevo gobierno y a partir de allí, bueno, nacen las esperanzas de que esto se modifique. Fundamentalmente porque uno tiene las expectativas de que algunas de las promesas que hoy están haciendo los candidatos se cumplan. Y entonces vos ves un mejor, por lo menos yo veo un mejor panorama para el trigo, un panorama un poquito más razonable para el maíz, en donde no veo ningún cambio es en la soja, porque evidentemente el mercado internacional no va a ayudar mucho e internamente nos están prometiendo cambios, por lo menos en lo inmediato. Entonces vas a tener un panorama muy parecido al actual en soja, en donde por supuesto la diferencia va a estar en otras variables de la economía, pero habrá que ver cómo se comportan. Se habla de la desaceleración de la economía de China, ¿eso cómo va a repercutir en nuestro país? En primer lugar hay que tener en cuenta que la desaceleración es precisamente, como vos señalás, no es una crisis, es una caída en el... Va a haber un menor crecimiento, pero va a haber un crecimiento en definitiva. Hablamos siempre del crecimiento de las tasas chinas porque a todos nos asombraba que China venía creciendo al 10-11% anual, ahora va a crecer al 6 o 7, va a seguir creciendo. Segundo, lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese crecimiento China va a seguir consumiendo algo que es básico, que es el alimento. Y la Argentina hoy le exporta a China, lamentablemente, sin la elaboración que deberíamos tener, pero fundamentalmente materia prima para producir alimento. Por lo tanto, en ese sentido no va a haber problemas. Lo que la Argentina debería propender es a generar condiciones para exportarle más valor agregado a los chinos, pero valor agregado a partir de los alimentos, no valor agregado a partir de otro tipo de productos que todos sabemos que no podemos competir. Y todo esto, sin duda, como usted explicaba, estará atado a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones. Sí, claramente, a partir de la política que se implemente desde el 10 de diciembre, veremos si la Argentina se decide a ser un país agroalimentario como tiene que ser para proveer alimentos al mundo, que es valor agregado, y es mano de obra, es todo lo que se dice que no tiene, el campo lo tiene y lo puede dar hoy y el mundo lo está demandando, o si la Argentina va a persistir en este esfuerzo que ha hecho en estos últimos 12 años de sostener una industria que todos sabemos que no existe, que es una industria armadora, que se montó sobre la base de un espejismo y que de alguna manera fue consecuencia de algunas concepciones políticas equivocadas. ¿Por qué entiende que para este gobierno el campo no es un aliado? Yo creo que desde su comienzo el gobierno fue un gobierno, digamos, de alguna manera que intentaba generar en la Argentina la idea de que la Argentina tenía que ser industrial, malentendiendo lo que es la industria, porque la industria puede ser perfectamente una industria derivada de los alimentos. Y este gobierno pretendió inventar una industria a partir de la generación de importaciones de muchos productos que después se transforman milagrosamente en industria argentina y basado principalmente en el consumo. Un consumo que es cierto hasta la década de los 90, que en la década del 90 se había retrasado mucho. Ahora eso se acabó ya, el consumo argentino está más que abastecido y nos damos cuenta que si no hay algo que genere dólares
genuinos, y eso lo único que lo puede hacer es el campo, esa industria no puede seguir funcionando. Entonces yo creo que ahí hay una concepción política equivocada, que se tomó la decisión, y después se profundizó con la crisis del 2008, en donde el gobierno evidentemente vio en el campo un enemigo, probablemente más en la dirigencia que en el campo en sí mismo, y a partir de eso las soluciones no llegaron más. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles nuestra página web. sudestagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.